Vamos a hablar un poquito de la situación actual, cómo viene la historia, qué va a pasar. Nicolás del Caño, bienvenido. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Se habla mucho, Nicolás, ya se sabe públicamente que para contener diciembre se ha entregado mucho dinero a aquellos beneficiarios de planes sociales y al mismo tiempo tampoco se aprobó el bono a los jubilados. O sea que hay toda una cosa muy compleja. Sí, yo creo que acá el gobierno más bien está tratando de contener una situación, pero en el marco de un ajuste brutal. Es decir, que si vemos, por ejemplo, el bono que acordó la CGT, que es una vergüenza, ¿no? El bono de 5.000 pesos que muchos trabajadores y trabajadoras no lo van a cobrar, que además algunos van a utilizarse como parte de futuros aumentos en paritaria, etcétera. El tema de los jubilados, la verdad que es terrible, ¿no? O sea, tremendo. La canasta básica del jubilado se está calculando en 26.000 pesos, o sea, muy lejos de lo que son la gran mayoría de las jubilaciones, ¿no? Entonces, me parece que acá hay una situación donde, si vemos 3 años de gobierno de Macri, tenemos que decir claramente que hay una cantidad de promesas o de planteos que hizo Cambiemos en la campaña electoral. No solo no se cumplieron, sino que fue todo lo contrario, ¿no? O sea, pobreza cero. Bueno, ahora van a dar los datos nuevos de pobreza, que van a dar un incremento, por supuesto. Ni hablar que el 48% de los niños y adolescentes son pobres en la Argentina, ¿no? O sea, y dijeron pobreza cero. Si vemos que los trabajadores han perdido poder adquisitivo, que cuando dijeron que los trabajadores no iban a pagar ganancias y sin embargo cada vez más trabajadores pagan un impuesto como el impuesto a las ganancias, que en realidad no debería existir porque el salario no es ganancia. Bueno, y así podríamos enumerar muchísimos aspectos, ¿no? El tema del Fondo Monetario Internacional y el endeudamiento, ¿no? Si el gobierno garantizó la fiesta de todo lo que tiene que ver con la timba financiera de los especuladores, y para eso endeudó al país, ¿no? De una manera que ha hipotecado a las futuras generaciones, ¿no? A las actuales, a las futuras generaciones, porque este marco, digamos, que tenemos actualmente, donde Argentina tiene que cumplir, o por lo menos lo que pretende, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el gobierno, los gobernadores, es cumplir con las metas de ajuste brutal, ¿no? Como lo vimos en el presupuesto, que lo único que aumentaban en los pagos de interés de la deuda, en detrimento de la salud pública, la educación, etcétera. Entonces, me parece que ahí nosotros tenemos que hacer una reflexión en torno a por qué, si la mayoría del pueblo trabajador, inclusive aquellos, un sector de los que votaron a Macri. La clase media. ¿No? Un sector de los que votaron, sí, sector de clase media, sector de trabajadores, que votaron a Macri. Pymes. Algunos lo siguen apoyando, digo, pero muchos dicen, me estafaron. No, acá no sé, yo voté con un cambio que planteaba algunas cosas que tuvieron alguna expectativa. Muchos se dieron cuenta que fue un fraude absoluto, que este gobierno gobernó para los ricos, para los especuladores. Entonces, ¿por qué, si las grandes mayorías están en desacuerdo, en contra? Muchos sectores han salido a pelearlo con movilizaciones muy importantes y están dando batallas contra los despidos, por aumento de salario, etcétera. ¿Por qué estamos en esta situación donde no se ha derrotado este plan de Macri, ¿no? Bueno, creo que hay responsabilidades. Antes mencionaba la CGT, el peronismo que le ha votado todas las leyes. Pero si vemos lo que está pasando, por ejemplo, en Francia, ¿no? Donde a pesar de que los sindicatos no han hecho convocatorias, los chalecos amarillos, que son sectores populares que han salido en contra de los aumentos a los combustibles y han hecho retroceder al gobierno. O sea, Macron tuvo que dar marcha atrás con los impuestos que aumentaban los combustibles, por una pelea que, bueno, hubo cuatro jornadas muy grandes, hace un mes ya, todos los sábados. Todos los sábados. Bueno, ahora viene una nueva acción donde ya se han incorporado los estudiantes. Digo, ¿por qué nosotros vemos esta situación en Francia, donde han mostrado claramente el único camino para derrotar a gobiernos que van en contra de los intereses de los trabajadores, que son muy similares, ¿no? Macron también es un gobierno de y para los ricos, como el de Macri. Bueno, ahí yo creo que tenemos un ejemplo muy importante, que si en Argentina diéramos peleas de esas características, que se han dado, ¿no? Se han dado contra la reforma previsional, contra el presupuesto, pero sin que los sindicatos
hayan hecho convocatoria, digo, o sea, sindical. por eso nosotros creemos que hay que recuperar los sindicatos, ponerlos al servicio de la lucha, no solo por cada sector, ¿no? Ahora, por ejemplo, vemos este tema, el conflicto de los trabajadores aeronáuticos. De las niñas. Bueno, Acaban de dictar conciliación obligatoria. bueno, ellos están planteando, digo, porque acá no hay que confundirse de que se trata de ir en contra de trabajadores extranjeros, sino que lo que quieren hacer es utilizar trabajadores pilotos, ¿no? Contratar pilotos extranjeros con menores requisitos en lo que hace y precarizados a la seguridad y avanzar en la precarización, o sea, atacar, y no pueden llevar adelante la votación de una reforma laboral porque vimos lo que sucedió en diciembre pasado, ¿no? Con la reforma previsional, una gran movilización en diciembre de 2017. Entonces dicen vamos por sector y atacan brutalmente a los trabajadores aeronáuticos, además de la intención de avanzar en la privatización de aerolíneas argentinas. Entonces, ahora, no se puede dar una pelea por separado, porque los trabajadores aeronáuticos tienen mucha fuerza, ¿no? Paralizar los aeropuertos. Ahora, sin una movilización popular que incluya a trabajadores que están en los de comercio, por ejemplo. Los de comercio. Que no tienen tanta fuerza, han cerrado locales todos y aparte, los días. ¿qué porcentaje de trabajadores de comercio? Bueno, yo trabajé también y es terrible, los bajos salarios y además muchos que están en situación no registrada o en negro, como se le llama, ¿no? Es decir, que no tienen ningún tipo de derecho. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer con los jubilados? No es que no hay razones, que no hay motivos para unirse todos los sectores del pueblo trabajador. ¿Por qué no pasan? Bueno, yo creo que ahí tenemos una tarea, fíjate que... Porque yo veía cuando yo veía Francia, la protesta, la bronca, las manifestaciones, los disturbios, los enfrentamientos, y pensaba que Argentina tenemos un 1000 y pico % de aumento de luz, 700, 800% de aumento de gas, no sé cuánto de nafta, creo que vamos el 257%. No, según los estudios del CEPA, el aumento del gas desde el 2015, desde que asumió Macri, hasta hoy es alrededor del 3000%, bueno, de la luz del 2000 y pico por ciento. Fíjate vos que... Bueno, pero ha habido, por eso... Las pymes se movilizan, los sindicatos no. La gente no se moviliza, el clase media, el laburante... Bueno, no pero pensá lo siguiente, en Francia, antes que salieran los chalecos amarillos, Macron pudo avanzar en una parte de su plan, sí, inclusive a pesar de movilizaciones fuertes de los sindicatos. El problema es que, bueno, ahora los sindicatos, en vez de unificar, convocan movilizaciones para otro día, diferente, ¿no? Los estudiantes espontáneamente están empezando a plegarse con sus demandas al movimiento de los chalecos amarillos, y bueno, creo que esa es la perspectiva, es decir, la unificación de todos los sectores, bajo una perspectiva, digo, que acá tiene que ser muy clara, porque el problema es que hay muchos que no quieren desarrollar la movilización porque están apostando hacia el 2019, hacia las elecciones, con planteos que, a excepción, digo, del Frente de Izquierda, nadie dice, acá el Fondo Monetario Internacional, bajo el Fondo Monetario Internacional no podemos seguir. Es decir, si vos tenés que cumplir las metas del fondo, más allá de alguna que otra renegociación, bueno, lo vas a hacer ajustando al pueblo para poder garantizar el pago de los especuladores. Entonces nosotros tenemos que, no podemos tener la alternativa, decir, bueno, una pequeña renegociación. No, acá Argentina es un país rico, que tiene recursos para que no haya pobres. Ahora, va a seguir existiendo la pobreza, la desigualdad, si no atacamos un sistema de conjunto, es decir, que está basado en función de los intereses de un pequeño puñado de grandes monopolios, de especuladores, y eso, digo, más allá de algunos sectores de oposición o del kirchnerismo que hacen algún cuestionamiento o algún planteo que van a renegociar, no dicen que van a salir del FMI, mientras dicen que todos los países, lo cual es cierto, todos los países que tuvieron bajo los designios de los planes de austeridad, caso Grecia y otros, la realidad te muestra un fracaso, ¿no? Absoluto. Gracias, Nicolás. No, por favor, gracias a ustedes.